Hay ciertos pasajes del Antiguo Testamento que, la verdad, son difíciles de leer, y quizá ninguno nos hace más ruido que la conquista de Canaán, una historia que, a simple vista, parece increíblemente brutal y desconcertante. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Acaso estamos leyendo una orden divina para cometer un genocidio? Es una pregunta muy seria, y por eso mismo merece que la miremos con mucho cuidado. Para tratar de desenredar este nudo, vamos a apoyarnos en el análisis que se presenta en un podcast muy conocido, The Bible in a Year, del padre Mike Schmitz. Su reflexión nos da una especie de mapa para navegar estos pasajes tan complejos. Muy bien, vamos al grano. Este análisis propone un marco de 3 partes, 3 claves, que nos ayudan a reinterpretar lo que pasó y a ver la historia desde un ángulo completamente diferente. Estas son, digamos, nuestras 3 paradas para entender el panorama completo. Primero, vamos a ver la corrupción moral que existía en la cultura cananea. Segundo, el uso de la hipérbole, o sea, de la exageración, en los relatos de guerra antiguos. Y tercero, que este fue un conflicto con límites muy claros. Con esto ya tenemos nuestra hoja de ruta. Arranquemos con la primera clave. Para entender por qué se dio esa orden, es absolutamente fundamental conocer el contexto, el ambiente histórico y moral de los pueblos cananeos de ese tiempo. Porque, a ver, la orden de Dios no aparece de la nada, no es algo caprichoso. Se presenta como un juicio directo sobre una cultura que, según la Biblia, había llegado a un punto de quiebre moral terrible. Y el texto es muy específico, menciona 2 prácticas extremas. Por un lado, una corrupción sexual generalizada y por otro, algo espantoso, la práctica del sacrificio de niños. Estas serían las razones de fondo para ese juicio divino tan severo. Pasemos ahora a la segunda clave, que es más bien literaria. Se trata de entender el estilo, la forma en que se escribían los relatos de batalla en el antiguo Cercano Oriente. Y aquí hay un punto crucial. La frase destrucción total era una hipérbole muy común en esa época. Era, por así decirlo, su forma de anunciar una victoria aplastante. No necesariamente que aniquilaron literalmente a cada persona. Lo más interesante es que el propio texto nos da pistas. Fíjense en esto. En el mismo capítulo que ordena la destrucción, unas líneas más abajo, da instrucciones de no hacer negocios ni casarse con esa misma gente. A ver, sería bastante difícil hacer negocios con alguien que ha sido completamente destruido, ¿no creen? Y no es un caso aislado, ¿eh? En el capítulo 10 de Josué leemos que no dejó sobrevivientes, pero, sorpresa, unos capítulos más adelante, en el 15, se menciona que esos mismos pueblos todavía viven en esas ciudades. Esto refuerza muchísimo la idea de que estamos ante un lenguaje exagerado, hiperbólico. Y todo esto nos lleva de la mano a la tercera y última clave, que nos ayuda a definir el verdadero alcance de la orden de Dios. Es súper importante entender que esta no era una orden universal para destruir a todos los pueblos extranjeros, para nada. Estaba dirigida específicamente a las naciones que vivían dentro de la tierra de Canaán. ¿Y por qué tan específico? Bueno, según el texto, la razón era proteger al pueblo de Israel. Se entendía que, al coexistir con estas culturas particulares, había un riesgo real de que fueran tentados a adoptar sus prácticas y así se alejaran de su Dios. Entonces, si juntamos estas 3 piezas del rompecabezas, el contexto moral, el lenguaje de la época y los límites del conflicto, emerge un panorama mucho más amplio. ¿Qué nos dice esto sobre el plan de fondo? Esta cita de la fuente original de nuestro análisis lo resume de una forma brillante. El objetivo último no es la división ni la destrucción, sino la reconciliación y la unión de toda la gente. Y así, toda la narrativa de la conquista de Canaán se transforma. Ya no se ve como el plan ideal de Dios, sino como una intervención dura, sí, pero necesaria dentro de un mundo quebrantado. Un paso doloroso en esa larga historia que, al final, busca la salvación y la reconciliación. Todo este análisis nos da un excelente punto de partida para empezar a entender, pero la verdad es que la riqueza del tema da para mucho más y merece una exploración más profunda. Por eso, la invitación final es a que consulten la fuente directamente. Para escuchar la reflexión completa, que incluye la lectura de los capítulos bíblicos y una oración, busquen el día 85 del podcast The Bible in a Year. Es una forma fantástica de profundizar en este pasaje tan complejo, pero también tan fascinante.